Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en tu vida para toda buena obra. Que el amor del Padre te abrace y sientas su presencia en tu vida y que la presencia y el poder del Espíritu Santo te den nuevas fuerzas, te reanimen, te reaviven, ponga su sello en ti. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Ella dice así: esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. ¡Qué palabra tan tremenda! Sí, mis amados, es una palabra eh, que me sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue con el tema de, de que no pudo ir cuando quiso ir. Es que, para empezar, en el siervo de Dios y en la vida del creyente nada es casualidad. Y las cosas no suceden cuando uno quiere, sino cuando Dios realmente lo permite. Pero sin duda alguna, Pablo estaba pasando por momentos muy difíciles, ministerialmente hablando. No que tuviera una crisis ministerial, es que su ministerio fue muy perseguido. Es que Pablo fue azotado muchas veces, ya se lo dije antes, y aún dado por muerto. Sí, y por eso Pablo habla en el primer capítulo de esta carta, habla de las muchas tribulaciones que tuvo que padecer, las tragedias, los momentos difíciles donde prácticamente fue dado por muerto él, Timoteo, y aún Silvano. Óigalo bien. Bueno, posiblemente he dicho, estaba allí Juan Marcos en esas tribulaciones, el autor del Evangelio de Marcos, Juan Marcos, y también Lucas, que eran coequiperos de él. Y Pablo dice, hombre, fue un tiempo difícil, no estaba bien. ¿Sabe? Me hace acordar cuando alguna vez mi mamá se puso muy grave y todo el mundo estaba llorando. Y entonces deseaban que yo llegara para ponerle algo de orden a la gente y de control a la gente. Bueno, para que yo fortaleciera a los demás. Y cuando llegué yo realmente me volví una guanábana, igual que los otros o peor. En lugar de ir a fortalecerlos, lo que pasó fue debilitarlos. Y entonces todos llorábamos. Sí, mis amados, y esto era lo que Pablo no quería. Él estaba pasando por tribulaciones, estaba herido, estaba sangrante, qué sé yo. Y la iglesia misma también estaba perseguida, desde afuera y desde adentro. Sí, entonces ambos, la iglesia de Corinto, que necesitaba a alguien que fuera a fortalecerla, ¿sí? En ese momento no sería Pablo la persona ideal, idónea para fortalecerles, porque Pablo tenía mucha tristeza. Humanamente hablando, no estoy diciendo que Pablo había caído en depresión, no, no, no.
Pablo es el que dice, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Lejos de él la depresión. Pero sí estaba pasando por momentos difíciles y el camino era muy peligroso, no era seguro para Pablo. En ese momento, atravesar de Macedonia y llegar a Corinto. ¿Sabe? Y entonces Pablo dice, hombre, porque si yo os contristo, entonces quién me va a consolar a mí? Si todos estamos tristes, ¿quién consuela a quién? No era oportuno que Pablo llegara allá. Sí, por eso dice Pablo, yo por eso preferí escribir esta carta. Sí, y entonces Pablo habla de manera particular, ya no tanto de su tristeza, sino del gozo que debería eh, eh, de tener la iglesia a recibir esta carta. Pero entonces, aquí viene el punto. Esta es una iglesia malcriada, la iglesia de las pataletas. ¿Ha tenido usted un hijo consentido? ¿Ha tenido usted un hijo mimado? ¿Ha tenido usted una hija consentida, mimada? Una hija que aunque usted le esté haciendo bien, siente que que le han hecho mal. Aunque usted esté dándolo todo por ellos, siempre usted queda como en deuda con ellos. Qué tremendo. Esta es la iglesia dolor de cabeza de Pablo. ¿Sabe qué es un hijo dolor de cabeza? Es un hijo que uno no sabe qué hacer con él. Que aunque los demás han avanzado, ¿sabe? Esta era la iglesia prácticamente la mayor en cuanto a años de que Pablo había fundado. Por eso Pablo en la primera carta dice, les di leche en lugar de viandas. Ustedes deberían estar tomando alimento sólido, pero todavía están tomando alimento de pecho. Pero esto lo hace Pablo de manera comparativa, especialmente con la iglesia de Filipos, que no era tan grande, tampoco era tan antigua, que era muy nueva, pero que habían recibido esa palabra de Pablo y entendían y tenían una comunión tremenda con Pablo. Pero esta iglesia era la iglesia dolor de cabeza. Aunque era la mayor, era como una enana, no crecía espiritualmente. No avanzaba, en lugar de avanzar, daba 2 pasos hacia adelante, pero eran 20 hacia atrás. Bueno, eso sucede cuando hay división. No hay progreso, no hay prosperidad. ¿Sabe? Estos hijos o hijas que se convierten en dolor de cabeza, de todo culpan a los demás. Los demás son los culpables de su desgracia. Los demás son culpables de sus malas decisiones. Todo lo justifican, involucrando a los demás. Esta iglesia. Es la iglesia que podemos decir depresiva. Este es el hijo, la hija depresiva. Vuelvo y le repito, o el que decide culpar a todos los demás de sus errores, de sus fracasos y de sus desgracias, que no mira hacia adelante, que no quiere levantarse, aunque le tienden la mano, no quiere levantarse. Se sumerge en su tristeza, se sumerge en su dolor, en su tragedia, en su fracaso, y aunque le tienden la mano, agarra la mano para azotarse, para refundirse más y pretender arrastrar a los demás en su misma tragedia, en su misma miseria. Son los hijos depresivos, son los suicidas. Sí, son los que se frustran
y se sienten fracasados porque papá, porque mamá no hace lo que ellos quieren o no les dan los que ellos quieren o dándoles todo. Pareciera que falta algo más. Pareciera que papá, que mamá derramase su vida por ellos y así ser felices ellos. Perdón, así aumentar el dolor y la tragedia de ellos. Yo no sé si está entendiendo esto, pero esta es una palabra tremenda, pero porque Pablo les está hablando a ellos, como ya se lo había dicho en otro audio. Pablo le está diciendo, yo también he pasado por momentos difíciles. He estado angustiado. Qué tremendo esto. ¿Sabe? Estás pasando por momentos difíciles. Estás sufriendo de depresión. Oh, yo te lo digo. Pasé muchas veces por eso. Sí, pero esa no puede ser mi cobija. No puedo arroparme con un manto de tristeza, con un manto depresivo, con un manto de fracaso y dolor. No eres la única persona que has pasado por momentos difíciles. No eres el único que se ha equivocado. Muchos como tú y yo nos hemos equivocado, se han equivocado. La gran diferencia es que reconocieron su error y no se estancaron, no se fundieron, no se refundieron en la miseria, en la tristeza, en la depresión. Decidieron avanzar. Este es tu momento, este es tu tiempo. Es que el depresivo, el hijo dolor de cabeza, óigalo bien, el que hagan por él todo lo que quieran hacer, siempre le faltará algo. Ese hijo, óigalo bien, ese hijo no entiende, no comprende el dolor del padre, el dolor de la madre. Yo realmente estoy totalmente sorprendido con esta carta que Pablo, porque Pablo abre su corazón en esta carta. Sí, ha pasado por tribulaciones, su corazón ha estado angustiado. Y sabe, Pablo dice, les escribí esta carta con lágrimas. Esto es tremendo. Escribió, lo está diciendo, escribí esta carta. Cuando Pablo dice escribí, es que la escribió de su propia mano, con su propio puño. Escribió esa carta con dolor, con lágrimas. No quiso herir, no quiso ofender, no quiso dañar. Estaba siendo afectado por lo que escuchó, las referencias que Timoteo le trajo de esta iglesia de Corinto. Escribió con lágrimas porque quería ver una realidad diferente en la iglesia, en los hermanos, en aquellos con los cuales una vez compartió, una vez abrazó, una vez comió, una vez durmió. ¿Sabe? Esto es tremendo. Y Pablo dice, no para azararlos, no para acosarlos, no para producirles tristeza, ha escrito esta carta. Todo lo contrario, es para que sepan que a pesar de que hay contradictores en medio de ustedes, a pesar de que han hecho cosas que no debe hacer un creyente, a pesar de que han cuestionado mi liderazgo, mi autoridad y aún lo peor, han puesto de entredicho el evangelio de Cristo que yo les he predicado. Yo les he escrito esta carta con lágrimas porque les amo. Hace muchos años escribí cartas con lágrimas
Y cuando alguien leyó la carta, me dijo, tío, usted estaba llorando cuando escribió esta carta. Le dije, sí. ¿Y sabe por qué? Porque abrí mi corazón. No era una carta de ira, no era una carta de enojo, no era una carta que violentara a nadie. Era una carta de gratitud y que exaltaba a cada uno de los personajes involucrados en ella. Si la leyera nuevamente, volvería a llorar con ella. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque usted tiene que haber escrito alguna vez en su vida una carta de amor. Una carta donde resalta las virtudes de los demás. Y esta carta de Pablo es eso, una carta de amor. Una carta que los confronta, les pone frente al espejo, les muestra las canas, les muestra las arrugas, les muestra las heridas, les muestra cada cosa, cada defecto que tienen. Pero este mostrar de Pablo no es para decirle qué horrible que son, qué feo que son, a pesar de todos esos defectos que se pueden ver en el espejo. Son preciosos, a ustedes no los puede definir las arrugas, las canas, las verrugas, los lunares, las manchas. Una mutilación no lo puede definir. Óigalo bien, eso no te puede definir. Ustedes están rodeados, llenos del amor de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia, yo siento mucho amor por ustedes. Y si les escribo de esta manera, es porque quiero ver sus vidas realmente transformadas. Quiero verlo como una iglesia próspera, como aquellos que superaron la adversidad y que son ejemplo, no solamente de resiliencia, sino también de entereza, de persistencia, de lucha, de entrega, de fe y de amor en el Señor. Pablo lo dice así, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Cuando se lee las cartas a los Corintios, cualquiera dice, uy, pero Pablo es muy duro con esta iglesia. Ya se lo había dicho antes. Pablo realmente amaba a esta iglesia. Esta iglesia, Pablo la amaba como el padre, la madre, ama a ese hijo malcriado, a ese hijo que se convierte en el dolor de cabeza, a ese hijo que decide sumergirse en la depresión, a ese hijo para los cuales nada de lo que hagan los padres es suficiente. Sí, Pablo le escribe esta carta a ese hijo travieso. Tal vez tú seas el hijo travieso de Dios. Tienes que saber que Dios te ama. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.